Buenas noches a todos. Después de mucho movimiento, el Señor ha permitido que nosotros podamos entonces tener este tiempo tan importante que es para nosotros, como es el tener la predicación de la palabra. Gracias por su paciencia. Bienvenidos a los que han sintonizado en este momento. La Iglesia Misión Bautista Cristiana de esta ciudad de La Romana se complace en tener contacto con usted a través de esta vía, a través de la web, siendo en estos momentos el principal medio de comunicación que uno pueda tener con el pueblo de Dios. Como ustedes recordarán, hemos estado trayendo una serie de estudios acerca de la manera de pensar o de los pensamientos en el corazón del ser humano. Hemos estado viendo por qué nosotros tenemos malos pensamientos. Hemos estado considerando lo que la Biblia enseña acerca de los pensamientos. Incluso hemos llegado ya a la altura de este importante versículo que es Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Lo vamos a leer y después de leer vamos a orar para dar inicio formal así al estudio de la palabra de Dios y pidiéndole al Señor que sea Él el que dirija, sea Él el que haga eficaz el mensaje en nuestros corazones. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo en esto pensar. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso y Salvador, te bendecimos, Señor, y te glorificamos, pidiéndote, Señor, que tú seas con nosotros en una hora a donde el ser humano ya no puede, porque somos incapaces y somos indignos. En una hora tan importante como es la predicación, Señor, de tu palabra, te rogamos tu asistencia y tu favor, para que tú, oh Dios, nos llenes de tu gracia y permitas que tu palabra pueda obrar en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que al llegar a Filipenses capítulo 4, versículo 8, estamos realmente llegando ya a la parte final y también estamos llegando a un texto que trata ya de cómo nosotros debemos pensar. Nosotros hemos hablado de dónde vienen nuestros malos pensamientos, por qué pensamos de esa manera. Nosotros hemos hablado ya de la necesidad que tenemos de reformar o de transformar nuestra mente, de no adaptarnos a este mundo, sino experimentar una transformación en nuestra manera de pensar. Hemos hablado de todo esto al punto que llegamos ya a Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, donde el Señor ya nos dice cómo es que debemos de pensar. Habiéndonos explicado ya antes de dónde viene, habiéndonos explicado antes un sinnúmero de elementos, llega aquí y nos dice 8 cualidades que deben de tener nuestros pensamientos. Nosotros la semana pasada consideramos lo necesario que era tener una mente que pensara de esta forma. ¿Por qué Dios está interesado en nuestra manera de pensar? Nosotros vimos 5 razones por qué era importante atender a esa parte de nuestra vida. Nosotros vimos, haciendo un resumen, no mencionándola a las 5, que la mente es nada más ni nada menos que el foco
el objetivo que persigue Satanás, porque cuando él logra oscurecer el entendimiento de una persona, la persona no puede creer. La mente es una parte de nosotros que es utilizada, o vamos a decirlo así, juega un papel importante en lo que es creer. Es con la mente que el hombre comprende el evangelio. Es con la mente que él lleva, o sea, es a través de la mente que llega a su corazón. Entonces, Satanás ataca eso oscureciendo, ataca la mente oscureciendo el entendimiento, robando la palabra de Dios que ha sido sembrada. Además de esto, nosotros vimos cómo la mente también es parte de nosotros cuando se trata de amar a Cristo. El Señor dice que debemos amarle con todo nuestro corazón, pero también habla de amarle con toda nuestra mente. La mente participa, la mente no se queda fuera, pero también en el aspecto ya no de los inconversos, sino de los creyentes, tenemos que ver que a la hora de la tentación, la única manera de Satanás poder engañarnos es cuando él funde nuestra mente, cuando él nos lleva a dudar de la verdad en nuestra mente, cuando nos confunde de tal manera que nos hace titubear, nos confunde de tal manera que no sabemos qué camino tomar y allí entonces procura que nos extraviemos. Por eso es necesario tener tan clara nuestra mente, tan claro nuestro concepto acerca de Dios, tan claro el camino que Él quiere que nosotros sigamos. Así que era legítima la preocupación de Pablo por los corintios. Él no quería que, al igual que Eva, ellos fueran confundidos. De esta manera, hermanos, nosotros llegamos a nuestro texto. Recuerden que estamos repasando donde nos dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Pablo está diciendo en qué debemos pensar. Y la primera característica que él menciona es que nuestros pensamientos deben de ser conforme a la verdad. Debemos pensar en todo lo verdadero. La palabra todo indica algo absoluto. No deja nada fuera. El cristiano tiene que discriminar, tiene que discernir, tiene que hacer una diferencia y escoger aquellos pensamientos que son verdaderos, que son conforme a la verdad. Y vimos 3 ejemplos de pensamientos que aparentan ser verdad, pero que no lo son, sino que tratan de confundirnos a nosotros. Nosotros vimos, ¿verdad?, que hay pensamientos que son propios de nuestros temores, o sea, nuestros temores y preocupaciones parecen ser verdad, parecen ser razonables, pero no lo son. Y la vez anterior, nosotros explicamos por qué no eran conforme a la verdad. Vimos también que había que evitar los pensamientos lujuriosos. La lujuria es falsa, no es verdad. Promete dar felicidad, pero lo único que hace es cargar de culpa la mente y el corazón del ser humano. En tercer lugar, nosotros vimos los pensamientos de incredulidad. Vimos cómo los inconversos utilizan mucho eso. Ellos se amparan en pensamientos de incredulidad. Ellos dicen, por ejemplo, mira, no me hables de nada, yo lo que necesito es dinero, lo que resuelve mi problema es el dinero, pero eso es la incredulidad que está hablando. Porque Dios, que es quien escribió estas palabras, es el proveedor, es el que te puede proveer de dinero, pero no te estamos estimulando a que tú lo busques a Él, porque Él te pueda dar dinero, sino que te estamos invitando a verlo a Él por encima de la necesidad que un individuo, que una persona pueda tener de dinero.
Entonces, hermanos, habiendo visto esto, nosotros podemos comprender que hay en nosotros una necesidad de pensar lo verdadero. O sea, de que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos echar de nosotros los pensamientos que sean de incredulidad. Decir, no, esto no es lo que dice la Escritura, esto no es lo que dice la palabra del Señor. Y si no lo dice la palabra de Dios, no es verdadero. Y si no es verdadero, yo no debo tenerlo en mi corazón o en mi mente. Todo pensamiento que no sea verdad, el Señor me da la gracia y la fuerza para yo echarlo de mí. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Bueno, el Señor me ha dado el Espíritu Santo. Estoy hablando a creyentes, estoy hablando a cristianos, estoy hablando a personas en quien mora el Espíritu Santo, que nos ha hecho libres y nos ha dado la facultad, la potestad, nos ha dado el poder de nosotros poder, valga la repetición, eh, controlar lo que nuestra mente piensa. Entonces, nuestros pensamientos deben de ser conforme a la verdad. Solo debemos permitir en nuestra mente pensamientos que sean conforme a la verdad del Señor Jesucristo, o sea, conforme a su palabra. El creyente está llamado a estar continuamente, constantemente separando una cosa de otra. Esto es verdad, esto es error. En estos tiempos del coronavirus, nosotros notamos cómo el creyente está siendo expuesto a videos, a mal llamados profetas, a una serie de confusión, a donde el creyente tiene obligatoriamente que discriminar, tiene que discernir, tiene que separar lo que es verdad de lo que no lo es. Estamos viviendo unos tiempos delicados y peligrosos, que nosotros quisiéramos levantar la voz y comunicarle a todos la gran necesidad que tenemos de fijar nuestra mirada en la palabra de Cristo. Esa es la antorcha que nos traza el camino. A no estar escuchando especulaciones, a no estar escuchando palabras resultado de la mente de cualquier persona, o voy a decirlo de una manera más clara, resultado del invento de cualquier persona. Dejemos ese punto ahí para ir a lo nuestro, a lo que corresponde esta noche. Ya hemos dicho, nuestros pensamientos deben de ser conforme a la verdad. Los pensamientos que tengamos deben de ser conforme a la verdad. ¿Cómo elimino los malos pensamientos de mi mente? Debo introducir a mi mente pensamientos que sean conforme a la verdad. ¿Qué es lo que determina que un pensamiento es conforme a la verdad? La palabra del Señor Jesucristo. Habiendo asentado este principio, pasemos a la segunda expresión. Nuestro pensamiento deben de ser o debemos de pensar todo lo honesto. Es lo segundo que aparece una lista de 8 cualidades. Si usted habrá notado, mi hermano, estas 8 cualidades, o sea, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Estamos hablando de 8 cualidades. Esas 8 cualidades se parecen mucho a virtudes, a cualidades humanas. Es para una persona común leer todo esto y relacionarlo con lo que es el pensamiento. Lo que quiero decir es más fácil relacionarlo con la conducta de una persona que con el pensamiento de una persona. Hablamos de una persona honesta, hablamos de una persona justa, hablamos de una persona virtuosa, hablamos de una persona digna de alabanza, de una persona de buen nombre, pero se nos hace difícil pensar en esto como cualidades del pensamiento. Pero vamos a explicar esto, a qué se debe.
¿Por qué Dios menciona esto aquí? Bueno, vamos primeramente a irnos a Proverbios, capítulo 23, versículo 7. La parte A dice, porque cuál es su pensamiento es cuál, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Una persona es según su pensamiento. Hay una relación entre la persona y su propia manera de pensar. Esto dice Salomón, muchos siglos antes de la primera venida del Señor Jesucristo. Quiere decir que si el hombre es según en su pensamiento, si eso es una realidad, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 8? El Señor está llevándonos a pensar en lo verdadero, en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en todo aquello que hay virtud alguna, porque al lograr que estas cosas estén en nuestros pensamientos, así seremos nosotros. Otra vez cito a Salomón. Dice Salomón, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios capítulo 20, versículo 6. El gran rey Salomón, que tuvo relaciones con muchas naciones, el gran rey Salomón, que tuvo una nación inmensa, que pudo relacionarse con mucha gente, dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es como decir, yo no lo he encontrado, yo no he hallado a ese hombre. ¿Quién lo hallará? Y Dios responde, tú lo vas a hallar dentro de mi pueblo. Dios está formando ese hombre de verdad, comenzando desde los pensamientos de ese hombre. ¿Cómo Dios lo está formando? Dios lo está llevando a pensar en lo verdadero, entonces será un hombre verdadero o un hombre de verdad. ¿Me entendió, mi hermano? ¿Qué es lo que Dios pretende en nosotros? Él está formando aquel hombre que es difícil de encontrar, aquel hombre que Salomón se pregunta dónde lo puedo hallar. Salomón se pregunta quién lo hallará. ¿Quién es ese? Porque yo no lo he hallado. Yo soy una persona con relación con muchas naciones. Yo soy una persona que gobierno un gran pueblo, un pueblo inmenso. Y aún así, yo no lo he hallado. Qué grandiosa obra Dios está haciendo en nosotros. Nos está transformando en hombres de verdad, porque el pecado nos dañó y Dios nos está transformando. Él ya hizo una transformación por su espíritu el día que nos arrepentimos. Sin embargo, debido a la presencia de el pecado en nosotros, Él está obrando, Él está transformándonos, Él está llevándonos a ser distintos desde la misma esencia, desde nuestra manera de pensar. Él quiere hombres de verdad, por tanto, Él dice, mira, piensa en lo verdadero. ¿Y dónde está lo verdadero? Bueno, si tú quieres saber si algo es verdadero, compáralo con la palabra de Dios. Esa es la vara de medir, ese es el estándar. Pero en segundo lugar, como nosotros ya hablamos de lo verdadero, hablaremos de todo lo honesto. La palabra honestidad es una palabra que significa actuar rectamente, cumpliendo su deber, de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios, etcétera. Mis hermanos, nosotros sabemos en la práctica cuando una persona es honesta, cuando usted puede hacer negocios con esa persona y esa persona no le engaña, cuando sus finanzas son transparentes, cuando sus asuntos son claros, cuando la persona no tiene dos palabras.
Sin embargo, las definiciones mías se pueden quedar cortas, pero nosotros cuando vamos a la Biblia y vemos cómo el Señor usa esa palabra en el original, nosotros nos podemos dar cuenta qué es lo que Dios quiere decir. La honestidad es una cualidad exigida, demandada, es una cualidad que ha logrado aquellos creyentes en Cristo considerados como maduros. Mire los líderes de la iglesia, Tito capítulo 3, versículo 8. Conoce a sí mismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Lo primero que dice Pablo es cómo deben de ser los diáconos. Deben ser honestos. ¿Cómo yo entiendo a qué se refiere esa cualidad? Sin doblez. Una persona que no es dada al mucho vino. Eso es una persona honesta. En el capítulo 3, en el versículo 11 de 1 de Timoteo, él dice, las mujeres asimismo sean honestas. Bueno, ¿y qué es una mujer honesta? No calumniadora, sino sobria, fieles en todo. Una mujer que no vive hablando de las personas, levantando calumnias a las personas. Dice Tito capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios. La palabra serios aquí es la misma palabra traducida como honestos. Los ancianos debían de ser serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia. O sea, personas dignas, personas de respeto porque se han ganado el respeto tratando los asuntos de su vida. Estos textos nos dan un panorama de lo que significa la palabra honesto. Lo importante de ser honesto. Los líderes de la iglesia deben ser honestos, deben ser transparentes, no deben tener dos palabras, o sea, deben de ser sin doblez. Deben tener una sola palabra, que su sí sea sí, su no sea no. Ahora, para ser honesto, no se trata de adquirir una conducta honesta. No se trata de, mira, haz esto, haz aquello, haz lo otro. La honestidad comienza con el pensamiento. Hay que tener pensamientos honestos para ser honesto. Valga la repetición. Pensar en todo lo honesto. Voy a dar ejemplos de lo que no es pensar con honestidad para que usted me entienda lo que es ser honesto desde el pensamiento. Si una persona piensa en cómo salirse con la suya, cómo truquear, cómo hacer trampa, si una persona piensa cómo conseguir algo, pero de una manera tramposa, si una persona piensa en cómo engañar a su prójimo, si una persona piensa cómo conseguir mucho, pero con poco esfuerzo, si una persona piensa, calcula cómo yo oculto la verdad y hago pensar lo que no es, cómo yo puedo aparentar una cosa siendo otra, como Ananías y Zafira, ¿verdad? Que deseaban dar una imagen delante de la iglesia y en realidad era otra. Si una persona ocupa su mente en pensamientos así, repito, en hacer trampa, en salirse con la de él, en hacer que las cosas aparenten ser algo, pero que no lo es, son otra. Si lo que se desea, si lo que se piensa es en proyectar una imagen determinada de tu persona, pero que esa no es la realidad. Si una persona lo que piensa es en guardar las apariencias, si esa persona lo que piensa es en decir cosas, pero esas cosas que dice no son en realidad lo que hay dentro, en su corazón.
Estos son los pensamientos de esa persona. Entonces, ella será así, será deshonesta, porque comenzó a pensar de una manera deshonesta. Como dijimos, dice Salomón, que el hombre es según sus pensamientos. Entonces, si el hombre es según sus pensamientos, Dios quiere formar en nosotros un hombre de verdad desde adentro, desde los pensamientos. Pero una persona que lo que se ocupa es en que, bueno, hay una situación, allí van a dar fundita, ¿cómo yo la consigo aunque no me toque? ¿Cómo yo altero la fila para, llegando de último, yo ser el primero? Todos esos pensamientos le van convirtiendo a usted en una persona deshonesta. Dice el Señor, no pienses eso, que eso no sean tus pensamientos. Piensa en lo que es honesto y vas a actuar con honestidad. Piensa de una manera honesta y en la medida que tú ocupes tu mente en eso, en pensar de esa forma, te vas a ir dando cuenta que tú vas a terminar siendo una persona honesta. La honestidad, pero una honestidad según Dios. La honestidad según Dios comienza dentro, en el pensamiento y luego se traduce en la práctica. Porque de lo contrario, o sea, si nuestra honestidad es fabricada, si nuestra honestidad es para que me vean, si nuestra honestidad es sencillamente en mi práctica porque me conviene, se estaría formando entonces un hipócrita. Personas que son honestas a la luz pública, personas que son honestas cuando le están mirando, pero en lo secreto están haciendo trampa. ¿Le parece conocido el cuadro, verdad? De muchos de nuestros funcionarios públicos. Lucen ser honestos ante la opinión pública, son capaces de rendir cuentas, son capaces de, y no me estoy refiriendo a nadie en particular, pero son capaces de presentar un reporte financiero maquillado que no es conforme a la realidad, algo arreglado, pero para la opinión pública todo está bien. Sin embargo, esa no es la realidad. El caso es que hay algo detrás de la cortina. Se mandan a comprar unas mascarillas, por ejemplo, que estamos necesitados de ellas, y se alteran los precios. Se notifica que se compró a un precio y es otro. Ante la opinión pública usted muestra, se compraron en tanto y dio tanto, pero al final el bolsillo suyo es el que se beneficia. Ya tenemos tanta corrupción en nuestro medio que ya se ha hecho una costumbre en la sociedad. La gente habla de ello como si no fuera nada. La gente habla de una segunda base. La gente habla de tener una esposa delante de la sociedad y para la sociedad, pero en sus vidas privadas otra es la realidad. Ya eso es un refrán. La gente vive para la apariencia, quiere mostrar lo que no es. Eso es deshonesto. Y el Señor nos dice que nosotros vamos a combatir los malos pensamientos introduciendo en nuestra mente pensamientos honestos, pensando honestamente, pensando de una manera franca, de una manera diáfana, de una manera tal que nosotros respetemos al prójimo, consideremos al otro, consideremos al prójimo. Lo que Dios desea cultivar en su pueblo es eso, no las apariencias, sino la realidad. Al Señor no le interesa limpiar lo de afuera del vaso, limpiar el rostro y dejar el corazón intacto. Al Señor no le interesa llevarnos a una acción sin corazón. Algunos padres cometen ese error. Llevan a sus hijos a ser cristianos en la conducta externa,
pero el corazón no ha conocido a Cristo. El corazón no ha sido transformado. Mi hermano, procure que sus hijos conozcan a Cristo. Quien salva es Cristo. Quien transforma el corazón es Cristo. La buena conducta es buena. Su nombre lo dice que es buena. Es buena para mí, es buena para él, es buena para la sociedad, pero no lleva al cielo, que es el lugar a donde queremos que nuestros familiares, amigos y todos lleguen. Nadie llega al cielo por tener una conducta externa, una conducta cristiana visible. El que llega al cielo lo llega porque al haberse arrepentido y convertido, al haberse creído en el Señor Jesucristo, el Señor haya transformado su corazón. Eso es lo que debemos de buscar, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. La iglesia es una entidad diferente al mundo y está formada por personas honestas. Pero quiero detenerme aquí y alabar a mi Dios. Alabar a nuestro Señor porque Él tiene una sincera intención, una excelente intención, una buena intención con nosotros. ¿Cuál? Él quiere que seamos diferentes al hombre pecador que Él encontró perdido en su pecado en el mundo. Él quiere transformarnos desde nuestra propia esencia, desde nuestros pensamientos, que seamos diferentes, que seamos hombres honestos por dentro y por fuera, para la gloria del Señor. Mi hermano, ¿quieres tener buenos pensamientos? ¿Quieres combatir los malos pensamientos? Introduce en tu mente pensamientos honestos. Comienza a pensar con honestidad. Comienza a pensar de una manera honesta, franca, y tus acciones así lo serán. Que el Señor en su gracia conceda, permita que su pueblo pueda ser cada vez más honesto y sea una luz brillante en este mundo, para su gloria y para su honor. El Señor les bendiga.